Seguramente tú, o al menos tú, conoces a alguien que no estará de acuerdo en cómo se ha estado gestionando esta pandemia y tal vez creas o también conozcas a alguien que cree que el número de muertes que nos están dando de manera oficial la Secretaría de Salud no son las verdaderas, que por ahí están un poquito maquillados los datos más allá del tiempo en el que se tarda la información para ser actualizada, para subirla a las bases de datos. Pero imagínate que yo te dijera que la cifra más cercana a la verdadera por muertes de COVID-19 en México fuera de 165,000 muertes a la fecha. Está fuerte, ¿no? Eso, al parecer, es la información. Quédate conmigo, te doy los detalles. Muchísimas gracias por estar. Pues sí, como te decía en un inicio, y parece una nota muy alarmante y no busco hacerlo así, pero la realidad es que yo sí creo, al menos yo y otras tantas personas que he visto por ahí a nivel nacional, que no nos están dando claridad en los datos, que más de una vez se ha estado como que pues maquillando, ocultando la verdad en posibles muertes, en contagios, y ya más de una ocasión López-Gatell ha regado con que no, van a morir como unos 1,000, no, como unos 3,000, no, como 10,000, híjole, podrán ser tal vez más de 30,000, ya estamos por arriba de los 40,000 desde hace unos días y no se ve para cuándo porque realmente no logramos aplanar la curva. Pero decir 165,000 muertes pareciera exagerado, pero para mí tiene algo de sustento. ¿Por qué te digo esto? Todo esto lo baso en un estudio que se hace de la Universidad de Berlín, la Universidad Libre de Berlín. Un científico dice, basándose también en datos de la Cenapresse, que tú dirás que es la Cenapresse, pues la Cenapresse es el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Entonces, con esto estaban estimando que el número de decesos del 2020 hasta la fecha, más o menos lo hicieron hasta el 30 de junio, es el primer semestre, estaba siendo mucho mayor a lo esperado. ¿Esto qué quiere decir en términos concretos? Que hay más muertos de los que se esperaban. ¿Y cuántos más? 3.8 más de los que se están registrando. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, podemos estimar año con año, y pues aquellos que sepan econometría y cosas de esas, pues me entenderán perfectamente. Si es posible estimar, poder proyectar ahí como que diferentes fenómenos que no pueden cambiar tan drásticamente. Y dada la natalidad y mortalidad y muchas otras variables del mexicano, puedes estimar cuántas personas van a morir en el mundo determinando país por país, obviamente clasificando u ordenando de manera correcta las variables. Entonces decían del 2019 al 2020 más o menos cuántos deberían morir. Sí, ya saben, del colesterol, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Pero mueren muchísimas personas más. ¿Cómo se lo puedes atribuir? ¿Qué pasó de extraño del 2019 al 2020? Pues la pandemia del COVID-19. Entonces, fácilmente podrás decir, se los atribuimos al COVID-19. ¿Qué pasa? Para el 30 de junio se tiene el cierre de esta información, o sea, el primer semestre del año, y ahí es donde se da una gran diferencia de las muertes esperadas, por así decirlo, no es tan exacto, pero es muy cercano a eso, y de las que en la realidad se registran. Para el 30 de junio teníamos registradas de manera oficial poco más de 27,000 muertes por COVID-19 según el subsecretario López-Gatell, y muertes en el país se tenían registradas 104,000 muertes. Naturalmente no todos mueren por COVID-19, o sea, hay gente que muere por un accidente, gente que muere por un paro cardíaco de otra enfermedad que trae, ya, estas cosas se van descartando en este estudio. Entonces dice, de estos 27, estos 104, tenemos un factor más o menos de 3.8%, y de hecho, esta investigación meses antes ya le había tratado de señalar a López-Gatell que el indicador más o menos fiable era un 2.8, es decir, que las muertes que él registraba meses atrás tenían que multiplicarse por 2.8 para poder estimar el número real de muertes. López-Gatell desechó esto. Nosotros hemos visto cómo se han metido así como que en controversia cuando un científico lo critica o no, etcétera. No estaré ni a favor ni en contra de López-Gatell, simplemente lo menciono, pero llama la atención porque si hace unos meses este multiplicador, llamémoslo así, como luego se le llama en la macroeconomía, de 2.8 ahora crece a 3.8 y sí deja algunas entidades de fuera, pues aún así nos pone a pensar, tal vez va a ir creciendo
de una manera exponencial o no tan exponencial, pero va a seguir creciendo el indicador. Entonces, cuando lleguemos a las 50,000 muertes, pues por cuánto hay que multiplicarlo para estimar las reales. Yo te decía hace ratito, se dejan algunas entidades, solo se toman en cuenta 20 entidades, pero las entidades que se dejan más o menos descartan a 40 millones de mexicanos. Pero en casos muy concretos que se hizo para la Ciudad de México, el indicador es de 4, no de 3.8. Entonces sí te pone a pensar que para algunas entidades naturalmente está más grave que para otras. Y pues eso es lo natural, no es ninguna sorpresa ni ningún descubrimiento, la verdad. Ahora, si nos ponemos a pensar esto, ¿cuánto afecta? Bueno, es que este estudio también se hizo para Europa, naturalmente. Si lo pudieron hacer para México desde Berlín, pues también se hizo para Europa. ¿Y qué es lo que se dice? En Europa, la esperanza de vida es de 81 años y la gente que está muriendo por COVID en Europa en promedio tiene 82 años. Entonces tú dices, bueno, pues 81, 82, pues como que no está tan grave en términos muy fríos y numéricos. Fríos y numéricos, repito, pues pierden solamente un año de vida, por así decirlo. Ya sé que son promedios y eso también es engañoso. Es un número muy frío para analizar. Ahorita no me estoy metiendo a otras cosas porque es muy difícil ya meterte a lo moral, a lo sentimental, y no quiero tocar fibras que la verdad yo no sea capaz de llevar a cabo, ¿no? Pero esta misma cifra para México, ¿qué se dice? En México tenemos una esperanza de vida al nacer de 75 años más o menos y la gente está muriendo con un promedio de 61 años. O sea, en México la gente que muere por COVID en promedio, insisto, ya sé que el promedio es muy engañoso, muere de 61 años, o sea, estamos acortando 14 años de vida. Esto naturalmente por los hábitos alimenticios tan malos, el ejercicio, vaya, tenemos una vida demasiado mala, ya sea por cuestiones socioeconómicos, socioculturales, sociopolíticos, como lo quieras ver, no importa, ¿no? Algún día hablaremos, si gustes, de los enlatados y eso, de hecho sí me interesaría tal vez para un live hablar de eso, pero la realidad es que en México sí está muriendo muchísima más gente, al parecer, y yo sí lo creo, de la que nos reportan, y no solo por este desfase. Incluso yo te enseñaba del video de RT que había un desfase ahí hasta de 10 días, pero yo no creo que ahí se puedan explicar tantas muertes. Por darte un ejemplo que a mí me consta y que puedo creer, la verdad, no lo quisiera llevar a un terreno muy de pruebas por lo sensible que es, pero una amiga a quien lamentablemente le fallece su padre por COVID-19, en el momento que la estaban atendiendo en el hospital y platicaba con los doctores, veía que había muchísimas familias en las mismas circunstancias que ella, y cuando le dan la mala noticia de que fallece su padre, preguntaba pues que qué onda, si se veía bien, y le decían que estaban muriendo al menos 30 personas por COVID-19 por turno. Desconozco si los hospitales tienen 2 turnos, pero se me hace que tienen 3. Entonces, ponte a pensar que están muriendo unas 100 personas tal vez en un hospital de COVID-19. Ya sé que no en todos los municipios hay un hospital de COVID-19, pero te hablo de un municipio muy grande del Estado de México. No te sabría decir con archivos y todo, y ya sé que eso tal vez es irresponsable de mi parte especular, pero eso sí lo puedo creer porque conozco más gente de allí que sí me está diciendo que está pasando eso. En Texcoco hay comunidades que tienen que ser casi cerradas por el mismo ayuntamiento, que le pide a la gente que no se acerque, porque todos sabemos que están cayendo demasiadas personas, lamentablemente están perdiendo la batalla contra el COVID-19, y que nos estén reportando tan poquitas muertes, pues dices, oye, si yo acabo de conocer tal y tal que lamentablemente perdieron un familiar, como que las muertes que registra mi municipio o mi estado, la neta no me cuadran, ¿no? Pero decir que 165,000, la neta sí es alarmante, pero al menos yo sí lo podría creer, desafortunadamente. No porque me quiera sumar al BOA, no porque le quiera pegar a la 4T, no porque le quiera pegar a Gatell, o sea, no. Simplemente yo creo que sí, la información no se nos ha estado dando de una manera muy real, o se nos da pero muy maquillada, muy disminuida por obvias razones, y pues sí te pone a pensar un poquito esto, ¿no? Tú dime por favor en los comentarios qué crees. ¿Crees que es demasiada esta cifra, pero sí crees que realmente son más muertos de los que reportan? ¿Crees que son menos y simplemente por no haber sido bien diagnosticados muriendo otra cosa y para pronto dijimos que fue COVID? Tú dime qué crees, porfa, házmelo saber en los comentarios, quiero saber tu opinión, me gustaría saber cómo podríamos ir abordando este tema tal vez en un live, ojalá sea posible. Por favor apóyame suscribiéndote al canal, compartiendo el video, compartiendo el canal.
cuidándote mucho y por favor siendo muy felices. Chicos, para ustedes sigan estudiando, los sigo informando y de hecho chequen muchos ayuntamientos, en mi caso Texcoco ya lo vi, están prestando instalaciones, computadoras para poder ejecutar exámenes en línea. Chécale o haz la solicitud a tu municipio, pudiera ser. Claro, implica contagiarte tal vez. Pues miren, desafortunadamente muchas actividades nos ponen en riesgo, pero si el examen lo va a hacer en línea, pues yo creo que un ayuntamiento es el mejor lugar o al menos el que mejor puede proveer condiciones para hacer de la manera más segura posible un examen en línea. Muchísimas gracias, gente, cuídense mucho y sean felices. Y otra cosa, gente, recordemos, perdón, no lo comenté en el video, que la RENAPO hace unos días había dicho que las muertes iban en un 40% más de lo que se reportaban. Entonces también como que habría que ponerse a analizar si la RENAPO, siendo tan oficial y tan nacional, nos puede decir eso, pues que muchas de esas muertes seguramente pues sí eran por COVID-19, ¿no? Insisto, no es con una intención política de golpear, a mí no me beneficia nada de eso, pero creo yo podría ser un poco más benéfico para la población mexicana tener cifras más reales, quizá para generar, como te lo he dicho en otros videos, conciencia a la maquiavélica, ¿no? Pues así las cosas, gente. Insisto, muchísimas gracias. Por favor, comparte, suscríbete al canal, cuídate mucho y sean felices. Gracias.